Estás muteado, doctor Valareso. No se le escucha. Ya se ve la diapositiva. ¿Escuchas? A ver, ahora sí te escuché, pero hola, ahorita no te escucho, Sí, ¿ah? ¿me escuchas? ¿Se escucha bien o ya no? Ahora sí, Ahora, ahora sí, ok. sí te escucho. Ahora sí. Ya, perfecto. Ok, doctores, seguimos. Les estaba hablando de la parte oclusal, cómo deben ser los contactos oclusales, ¿ya? Entonces, los contactos oclusales, tanto en premolares como en molares, deben dar estabilidad a la oclusión de los pacientes. Entonces, cuando ustedes realicen tratamientos como restauraciones, incrustaciones, carillas oclusales, coronas, coronas sobre implantes, prótesis removibles, prótesis totales, ¿ya? Sobre dentaduras, deben buscar de que haya estabilidad oclusal. Y el contacto a nivel de premolares y molares pueden ser diversos. ¿Qué tipo de contacto oclusal debe haber? Lo ideal es tener un contacto cúspide a fosa. Realmente el contacto cúspide fosa es un contacto que va a dar estabilidad oclusal, va a dar lo que es que la dentadura funcione sanamente y que las fuerzas se dirijan a nivel del eje del diente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los contactos pueden ser cúspide fosa de tres tipos: tripoidismo, bipoidismo y monopoidismo. Quiere decir que hay tres puntos de contacto o dos puntos de contacto o solamente un punto de contacto entre cúspide y fosa. Acuérdense que la fosa, si es amplia y la cúspide es aguda, va a ir al fondo de la fosa. Entonces simplemente va a haber un solo contacto. Cuando la cúspide no es muy aguda y la fosa es más estrecha, lógicamente los contactos se dan a nivel de las vertientes internas, como se ve acá en esta imagen. Entonces es dentro de la fosa, pero a nivel de las vertientes internas. Entonces puede ser de 3 puntos o de 2 puntos que por lo general a veces se dan a nivel de las premolares. Entonces esto viene a ser el contacto cúspide-fosa, ¿ya? Que se da entre la cúspide funcional, o sea, si es inferior es las vestibulares y si es superior es las cúspides palatinas que encajan dentro de la fosa, ¿ya? Acá pueden ver un contacto cúspide-fosa también de bipoidismo, porque es un premolar y son dientes más estrechos, entonces los contactos se dan en dos solos puntos. O si no, tenemos este de acá, es monopoidismo, que sería, como dije, una cúspide más aguda y una fosa más amplia, ¿ya? Estos tres tipos de contactos que los da la cúspide fosa es lo ideal que haya a nivel de molares o premolares. ¿Qué otro contacto ideal puede haber? Este de acá es cúspide a cresta o reborde marginal, ¿ya? Estos contactos van a generar lo que dije, una salud periodontal y una salud dental, ¿ya? Ahora, hay contactos que puede ser contacto diente o a diente dos dientes, como se ve en la imagen inferior, ¿ya? Ahora, tenemos que a veces en primeros molares es donde más se da el contacto cúspide-fosa y a nivel de premolares a veces se observa bastante este tipo de contacto, borde o cresta marginal, ¿ya? Ahora, fíjense, un contacto cúspide con dos crestas marginales o simplemente un contacto de cúspide acá, palatina, con esta fosa a nivel de reborde, ¿ya? Ahora,
¿Qué otro tipo de contactos existen? Este de acá, por ejemplo, que es una cúspide con una superficie inclinada, o sea, no llega a estar bien centralizado, como pueden ver ahí, ¿verdad? Fíjense este tipo de contacto, ¿ya? Este contacto no es ideal, ¿ya? Y puede generar interferencias, al igual que este de acá, que les voy a mostrar ahorita, que es el contacto superficie también a superficie, ¿ya? Que es este de acá, miren, superficie externa con superficie interna. Ese también es un contacto no deseado. Y por último, ¿qué otro contacto puede haber? Nivel de piezas posteriores, este de acá, que es un contacto tope a tope o cúspide a cúspide o vis a vis, ¿ya? Que sea entre dos cúspides. La única manera de solucionar esto, lógicamente, es con ortodoncia, ¿verdad? Dentro de los contactos más agresivos es el menos agresivo. Los más agresivos es cúspide a superficie y superficie a superficie, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan pues sus prótesis coronas, deben buscar que el contacto sea cúspide a fosa o cúspide a reborde o cresta marginal, ¿correcto? Ahora, acuérdense de que para que funcione bien la oclusión tiene que haber un equilibrio, no solamente desde el punto de vista dentario, sino también de los tejidos, tanto blandos como duros, como el hueso, los tejidos blandos como el periodonto, ¿cierto? La articulación temporomandibular, los músculos, ¿ya? Entonces, si hay un equilibrio, va a estar tu boca sana. Pero ¿qué pasa cuando hay alguna alteración? Cuando hay alguna alteración de este equilibrio, va a depender del el proceso de adaptación del paciente. Ahora, acuérdense que la oclusión durante toda la historia ha sufrido cambios, ¿verdad? Y han sido planteamientos filosóficos dados por los investigadores, ¿ya? Las mayores escuelas que han leído y tratado lo que es oclusión y investigado son la escuela anatológica y la escuela de estética larga. También existe la teoría tansográfica, ¿ya? Con diversos enfoques, diversos intérpretes, autores y seguidores, ¿ya? Simplemente es para que sepa que existe escuelas de oclusión. Ahora, esta es la escuela anatológica, miren, desde 1920 es que se creó esta escuela ya por McCollum y de ahí tuvo seguidores como Stallard y Stewart, que nos hablan de una oclusión orgánica, ¿ya? Pues otros autores como D'Amico, Lauritsen y Guichet, ¿ya? Y tenemos la otra que es la escuela de la céntrica larga, en la cual Posselt es el que preconiza lo que es una libertad encéntrica, que a veces hay un pequeño deslizamiento, ya cuando uno lleva la mandíbula a relación céntrica, los cóndilos ocupan en una posición a nivel de relación céntrica, pero a la hora de querer cerrar la boca, de ocluir los dientes, hay un pequeño deslizamiento. Entonces, estos deslizamientos a veces pueden ser muy largos y podrían producir algún tipo de interferencia desde el punto de vista vertical. Entonces, por eso es que él sugiere que exista una libertad encéntrica cuando se hace una rehabilitación, ¿ya? Entonces, estos trastornos funcionales del sistema masticatorio, ¿ya? Se han estudiado desde hace muchos años. Uno de los primeros, ¿ya? Ha sido un otorrinolaringólogo porque le llegaba pacientes desde 1964 problemas a nivel del oído, pero no era que tenía problemas a nivel del oído, era porque el paciente, al ser edéntulo, acuérdense que antes no habían endodoncias, se extraían los dientes por caries, enfermedad periodontal o traumatismo, y venía el problema a nivel articular y muscular, entonces llegaban los pacientes con ese problema. Y era porque pues no había una correcta estabilidad. Es así que la evidencia científica, si ustedes se encuentran en libros o artículos, van a ver de que ha pasado por diversos tipos de terminología. El primer término fue el síndrome de Costen, hasta actualmente lo conocemos como desórdenes temporomandibulares o DSM, ¿ya? Ahora, si ya hablamos desde el punto de vista de diagnóstico, ¿ya? Es muy importante para manejar los casos clínicos realizar un correcto diagnóstico, porque desde el punto de vista oclusal nosotros manejamos los diagnósticos, como dije, de leve, mediana o alta complejidad, ¿ya? Nuestro profesor
David Loza siempre nos enseñó que la importancia del diagnóstico en los tratamientos rehabilitadores. Entonces, es así que en los pacientes pueden tener una correcta salud, ¿cierto? Puede haber una oclusión fisiológica, no tan ideal, pero hay una adaptación, una función normal. El problema es cuando ya comienza a descompensar y hay ciertas alteraciones, ¿ya? Ciertas alteraciones que a veces son compensadas por el paciente, pero sin síntomas. Ahora, el problema es cuando ya hay signos y síntomas y ocurre una ya alteración desde el punto de vista de descompensación. Eso lo pueden encontrar en el libro de Mans, ¿ya? Entonces, si hay armonía entre la parte neuromuscular, articulación y oclusión y periodoncia, estamos hablando pues de una ortofunción, ¿verdad? Ya cuando hay una pequeña adaptación ante ciertos cambios, se habla de una normofunción. Y ya cuando hay una desarmonía, estamos hablando de una disfunción pues de este sistema, ¿ya? Es así que lo ideal sería tener esto, ¿verdad? Una oclusión ideal, ¿verdad? En la cual pues tenemos un paciente con líneas medias centradas, no hay desgaste dentario, simplemente hay algo fisiológico, están bien alineados los dientes, hay una dinámica correcta de desoclusiones de los dientes, hay contactos ideales en premolares y molares con respecto a contactos en cúspide fosa o cúspide de rebordes maquinales, no hay fracciones, no hay problemas periodontales, musculares ni articulares, entonces están bien alineados los dientes, ¿verdad? No hay parafunción, entonces ahí estamos hablando pues de una oclusión, se supone ideal, que a veces se presenta en menos del 5% de la población. Ahora, un paciente que ha pasado por ortodoncia no se considera ideal, sino sería ya una oclusión fisiológica, ¿verdad? Entonces, acá hay casos en los cuales hay ciertos cambios, pero sin signos ni síntomas, en los cuales pues puede haber algún problema ni muscular ni articular, ¿va? Entonces, algún porcentaje de la población tiene oclusión fisiológica. El problema es cuando ya hay una oclusión patológica o no fisiológica, ¿verdad? En la cual se producen ciertas alteraciones del sistema masticatorio. Y nosotros como odontólogos debemos tratar esta oclusión patológica y la convertimos en una oclusión terapéutica. O sea, la oclusión terapéutica es la oclusión que le da el odontólogo a esa oclusión patológica que llega a ustedes a la consulta, ¿cierto? Esa oclusión patológica en la cual hay alteraciones de todo el punto de vista masticatorio, ¿correcto? Entonces, ustedes la oclusión patológica también la conocen como no fisiológica, patológica o traumática, ¿ya? En la cual se presenta, como dije, signos y síntomas, ¿correcto? Entonces, esta oclusión patológica a veces puede presentar un paciente capaz todos los dientes, ¿ya? Ustedes pueden ver que en la estática hay contacto dentario, pero de repente cuando lo llevan a céntrica hay una patología oclusal, un contacto prematuro, ¿ya? Que es patológico. Entonces, en esos casos pues, hay que corregirlo, ¿ya? Ahora, hay que tener en consideración que estas oclusiones patológicas, si sabemos corregirlas de acuerdo al diagnóstico, podemos llevar al paciente a eliminar cualquier tipo de causa que se podía presentar en el futuro desde el punto de vista muscular o articular, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, en esta imagen de acá, se ve que el paciente está ocluyendo, se ve todo normal. Pero si lo llevamos, nosotros queremos llevarlo a céntrica y lo hacemos de los movimientos llevando la mandíbula hacia atrás, pero los cóndilos se colocan en una posición anterior, superior y media, y le hagamos que cierre, de repente se queda con la boca media abierta porque hay contactos posteriores que no te permiten cerrarla adecuadamente. Entonces ahí sí ocurre una patología, ¿ya? Entonces por eso ustedes que están en tercero tienen que saber manejar bien las técnicas de obtener una correcta relación céntrica con respecto a la oclusión habitual, o sea, buscar al paciente y ver si realmente están ante una oclusión céntrica o ante un deslizamiento en céntrica fisiológico o ante un deslizamiento en céntrica patológico. O sea, se pueden dar tres casos, ¿ya? Uno que tenga oclusión céntrica, en la cual la relación céntrica a nivel condilar, ¿cierto? Coincide cuando el paciente cierra con la oclusión dentaria, con la oclusión habitual, ¿ya? A eso llamamos oclusión céntrica. Pero hay veces que no ocurre eso, que lo llevan a céntrica
y hay un pequeño deslizamiento cuando ocluye y va hacia su habitual, un deslizamiento posterior-anterior, ¿verdad? Entonces, hay que observar si realmente es un pequeño deslizamiento que es menor de 2 milímetros, que no tiene ni un componente lateral, ¿cierto? Entonces ahí podemos hablar de que tiene simplemente un deslizamiento en céntrica, un contacto que llamamos retrusivo. Pero si ese contacto retrusivo es mayor de 2 a 3 milímetros o tiene un componente lateral o vertical, como se ve acá, ya estamos hablando pues de un contacto prematuro, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nos impide pues el cerrar correctamente cuando el paciente está en céntrica, ¿correcto? Y a veces se produce una desviación hacia uno de los lados. O a eso llamamos nosotros componente lateral. Entonces, fíjense, la idea es de que ustedes ya traten esa oclusión patológica, o sea, no fisiológica, las otras no, ¿verdad? De vista ocultal. Entonces, ustedes, mediante las rehabilitaciones provisionales y definitivas, lo que van a hacer es hacer un cambio en esa oclusión, volviendo a una oclusión terapéutica. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá en este caso clínico, simplemente para mostrarles que los casos clínicos a veces hay que manejarlos interdisciplinariamente, ¿verdad? No porque el paciente tiene patologías, hay que tratar de hacer rehabilitaciones que realmente sean no fisiológicas, como en este caso, no estamos hablando pues de una oclusión acá terapéutica. Se ve que el paciente ha llegado ya por el dentista. Lógicamente, pues el paciente no es un paciente receptivo en el cual vaya constantemente al dentista para sus tratamientos adecuados, ¿verdad? Se ve que ha pasado por el dentista y se ve pues de que no estamos ante una terapia. Pues, ¿qué hacen ustedes? Simplemente hacen su historia clínica, ¿verdad? Hacen su examen extraoral, intraoral, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes analicen, ¿cierto? Van a tomar sus modelos, ¿cierto? A duplicarlo y hacer un encerado, y de acuerdo a ese encerado, ustedes van a saber lo que quieren realizar en el paciente, ¿verdad? Entonces, este encerado nos va a servir para a veces hacer coronas provisionales, ¿cierto? Y después hacer lo que tenga que hacer para desfocalizar y rehabilitar al final al paciente desde el punto de vista terapéutico, en este caso, ¿verdad? En la cual se logra alta estética, ¿ah? Sin necesidad de retenedores, como pueden ver, a pesar de que tiene una prótesis removible. Ahora, ustedes acá en tercero que van a ver simplemente el manejo de pacientes con desarmonía ocular, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de diagnóstico, ¿ya? Ustedes van a ver pacientes que están estables, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista, como dije, diagnóstico, ¿ya? Nosotros catalogamos como diagnóstico oclusal, en forma general, va a tener el término de desorden funcional oclusal. Ese va a ser el término, ¿ya? Entonces, ustedes en tercero, cuando hagan su diagnóstico, van a colocar desorden funcional oclusal y seguramente el término, ¿ya?, va a ser de una desarmonía oclusal. Esta imagen, como pueden ver, era lo que antes nosotros diagnosticábamos al paciente. Esto ha habido un consenso, lo que hemos hecho es cambiarlo por este de acá, ¿ya? Acá esto está más ordenado y está de acuerdo a la evolución, cómo ha ido evolucionando la enfermedad. Entonces, ustedes lo que van a tratar es pacientes con una desarmonía o también llamado disarmonía, ¡Hala! ¿ya? Entonces, la desarmonía oclusal puede tener varios problemas desde el punto de vista de alteraciones. El paciente con desarmonía oclusal puede tener 1, 2, 3, 4 o 5 alteraciones, ¿ya? Una de ellas, ¿ya?, es este de acá, en la cual el paciente pierde piezas dentarias. Entonces, estamos hablando que el paciente puede ser un edéntulo parcial, ¿cierto? Un edéntulo parcial puede ser superior, puede ser inferior o puede ser ambos, ¿ya? Entonces, cuando un paciente llega con cierto edentulismo, nosotros no solamente tenemos que ver la forma de colocar ahí dientes, sino ver cómo están esos dientes en boca
Y como pueden ver en esta imagen, por ejemplo, acá hay piezas que han migrado de acuerdo a los espacios. Cuando hay espacios edéntulos, las piezas y no hay contacto adecuado, las piezas comienzan a migrar. Es así que se producen las interferencias, ¿ya? Entonces hay migración dentaria, hay interferencias, ¿cierto? Y esto provoca pues alteraciones. Entonces, en una desarmonía oclusal puede haber alteración de la guía anterior, puede haber alteración del plano oclusal, pueden haber interferencias oclusales, puede haber entulismo parcial superior y o inferior. Y también, disculpen, me faltó colocar acá lo que es alteración de las estructuras dentarias, lo que llamamos desgastes a niveles oclusales, ¿ya? Entonces, el paciente puede tener uno o dos o tres o cuatro o cinco de estas alteraciones, ¿correcto? Ahora, pero para saber de que tiene este tipo de alteraciones, ustedes tienen que saber primero bien los conceptos. Por ejemplo, ¿qué cosa es guía anterior? ¿Va? Entonces, para yo saber que el paciente está alterada en la guía anterior, yo tengo que saber qué cosa es la guía anterior. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa es la guía anterior? Simplemente es la relación, contacto que existe entre los dientes inferiores y superiores cuando hacen los movimientos protrusivos y de lateralidad, en la cual funciona los dientes anteriores, o sea, hay guía, los anteriores están guiando ese movimiento, ¿cierto? Y se produce la desoclusión de los dientes posteriores. Esa es la función. La función de la guía anterior es desocluir los dientes posteriores. ¿Por qué? Porque los va a proteger, ¿ya? Porque no tiene la capacidad para proteger, o sea, los dientes posteriores no están para estar haciendo esa función de lateralidad, ¿ya? Entonces, por eso es que, por ejemplo, los caninos tienen unas cúpides más largas, son más largos, ¿cierto? Cúpides más larguitas, y son los que, si uno hace movimientos laterales, son los caninos los que guían los movimientos. Y a nivel de protrusivo, o sea, cuando los dientes van hacia adelante, son los incisivos quienes deben guiar. Entonces ahí se ve que sí existe guía anterior. Entonces, ¿cuándo no existe guía anterior? Cuando, por ejemplo, uno hace movimiento protrusivo y hay contacto de los dientes posteriores que son los que guían en vez de los anteriores. Entonces ahí estamos hablando de que hay alteración de la guía anterior. O cuando hay falta de piezas y solamente los dientes posteriores son los que guían. ¿Me entienden? O capaz porque hay alguna interferencia en lateralidad, o en protrusiva, o en céntrica. ¿Ya? Entonces, eso tendría que ser la acción de la guía anterior, ¿ya? Entonces, tiene que haber una desoclusión. No puede haber, como se ve acá, cuando uno hace un movimiento, que haya, pues, contactos posteriores. Entonces, esto se puede ver, pues, a pérdida de piezas, a desgastes marcados, a caries, a mordidas abiertas, mordidas cruzadas, mordidas vis a vis. A veces los apiñamientos dentarios también te pueden originar que hay alteración de la guía anterior, así como las propias interferencias. ¿Ya? Miren, entonces fíjense acá cómo es que hay piezas posteriores que están contactando, no se está produciendo la desoclusión. Pues esto vendría a ser una interferencia, ¿cierto? En movimiento, por ejemplo, protrusivo. ¿Va? Entonces, fíjense cómo se relacionan los dientes. Los dientes anteriores pueden tener un correcto overbite y overjet, puede haber una mordida profunda o una mordida tipo superficie a superficie en el sector anterior, pero de repente ya no es ideal la oclusión en el sentido de que no está con un 20% ni un 30%, unos 2 o 3 milímetros de entrecruzamientos, tanto verticales como horizontales, sino de que puede haber una mayor profundización de la mordida, pero cuando hace los movimientos dinámicos funcionan, ¿me entienden? El problema es que cuando uno está en oclusión habitual y quedan los dientes anteriores y están en vis a vis o están con mordida cruzada o están con mordida abierta. Entonces, de por sí ya tú sabes de que el paciente pues está alterada la guía anterior. ¿Ya? Ahora, la alteración del plano oclusal, ¿ya? Cuando decimos que está alterado el plano oclusal, cuando no respeta lo que nosotros conocemos como curva de Spee o curva de Wilson. La curva de Spee representa pues la alineación de los dientes, la punta de los cúspides. Si ustedes trazan una línea imaginaria, es una curva, como pueden ver, ascendente, que va desde canino hacia las piezas posteriores, ¿verdad?
Ahora, esta curva a veces es negativa, se va para abajo, y eso es porque a veces pierden las piezas posteriores y las piezas superiores posteriores se extruyen. Entonces, se invierte el plano oclusal, ¿verdad? Y esto puede ocasionar también interferencias en algunos puntos. Entonces, la curva SPI es una curva imaginaria en sentido anteroposterior, ¿ya? Se puede ver acá, ¿ya? O también tenemos la curva de Wilson en sentido vestíbulo-lingual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las piezas posterior inferiores están migradas hacia lingual, mientras que las piezas superiores van hacia vestibular, para que así de esta manera encaje, ¿verdad? Que hay una correcta orientación de los ejes. Entonces, si esto no se respeta, a veces puede inducir a interferencias. Y esto también se produce cuando hay enturismo, ¿verdad? Porque no hay una correcta plano oclusal. Al perder los dientes, el plano se altera, ¿correcto? Por migración, por extrusión o por intrusiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto ya vendría a ser una oclusión traumática, que es lo que ustedes van a ver ya en cuarto o en quinto, ¿ya? Que es algo de mayor complejidad, una oclusión traumática, ¿ya? Pero la idea es que ahora, pues están ustedes en tercero, sepan de que tenemos pacientes con desarmonías oclusales, ¿ya? Las cuales voy a estar retrocediendo para que vean, quiero que vean que paciente con desarmonía oclusal, ¿ya? Está marcado dentro de lo que es un diagnóstico de desorden funcional oclusal de leve complejidad, ¿ya? De mediana complejidad viene a ser una oclusión traumática. En la que ya hay unos problemas de trauma de oclusión. Y ya de alta complejidad son los pacientes con colapso posterior de mordida, oclusión colapsada, síndrome de combinación o entulismo total, ¿ya? Quiere decir de que el paciente ha ido alterándose, ¿cierto? Por pérdida de pieza, por enfermedad periodontal, por traumatismo, ¿Ya? caries, ortodoncias, pero el problema acá se da, ¿cierto? En forma evolutiva, ¿ya? Entonces, ustedes que están en tercero, prácticamente lo que sí tienen que tener claro es que un paciente con desarmonía oclusal, o también llamado disarmonía oclusal, puede presentar alteración de la guía anterior, alteración del plano oclusal, interferencias oclusales, el edentulismo y desgaste dentario, ¿correcto? Preguntas, por favor. Mari, Chicos, ¿alguna pregunta? yo quiero tocar solamente con ellos lo que es desarmonía, ¿verdad? Porque ahorita no conviene tocar los otros puntos, porque ya son casos que van a ver ya en cuarto año, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente ellos se quedan con la disarmonía nada más. Por eso es muy importante que ellos tengan bien claro todas las alteraciones que se pueden dar en una desarmonía oclusal. Entonces, no sé si tienen preguntas, chicos. Bueno, al parecer no hay preguntas. La otra semana le haré las preguntas. Entonces, si ustedes tienen bien claro qué cosa es una guía anterior, qué cosa, claro, es un plano cruzal, también llamado mal plano cruzal, porque realmente es una curva, ¿verdad? ¿Qué cosa viene a ser los contactos oclusales ideales y lo que se puede producir cuando hay interferencias? Acuérdense que las interferencias se pueden dar en el lado de trabajo, lado de no trabajo, ¿cierto? En protusiva, en céntrica, ¿ya? Que son contactos indeseados, ¿verdad? Y lo que es edentulismo, que es fácil de diagnosticar, ¿verdad? Basta que te falte una pieza, tienes un espacio edéntulo, ¿cierto? Y es un paciente pues edéntulo parcial, que puede ser tanto superior como inferior, o simplemente, o solamente superior, o capaz solamente inferior, ¿verdad? Creo que desde el punto de vista de diagnóstico, creo que es muy fácil de poder observar todos estos puntos. Bueno, ¿no hay ninguna otra pregunta, chicos? Bueno, doctor, al parecer no hay ninguna pregunta. Creo que las lluvias han ocasionado problemas de internet, ¿verdad? No sé si por tu casa, pero acá en la esquina están arreglando el internet.
Bueno, muchas gracias, doctor. Ujú. Sí, María. Doctor, si puede, me manda el PDF de la clase, por favor. Ya, sí, claro, cómo no. Listo. Ajá. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctores, gracias. Gracias, Gracias doctores. a ustedes. Chao.